Para ganar batallas espirituales en su guerra cristiana, necesita juicio. Necesita ser capaz de discernir lo que es importante en la vida para poder tomar las decisiones correctas y vencer el pecado. Compruebe la importancia vital del juicio en sus batallas diarias. A continuación, en la llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. En 2 de Timoteo 2, Pablo dijo que somos soldados espirituales y estamos en una guerra espiritual. Durante la guerra civil, Abraham Lincoln tenía muchos generales, pero no obtenían victorias. Y una de las razones principales era su falta de juicio. No tenían el juicio necesario para tener éxito. Cristo nos dice en el libro de Mateo que nosotros también podemos tener falta de juicio en nuestra guerra espiritual. Podemos tener una falta de juicio, pero Él dice que si tenemos un juicio poderoso, estaremos ganando victorias. Ustedes estarán ganando victorias. Tendrá mucho que ver con sus victorias y sus triunfos. Así que, si tenemos un juicio fuerte, entonces vamos a tener muchas victorias. Noten Mateo 23, en verso 33, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, ¿qué está mal aquí? Bueno, los escribas y fariseos son hipócritas. Se meten en las trivialidades con la mayor pasión, y sin embargo, cuando se trata de los asuntos más pesados de la ley, prácticamente los pasan por alto. Y Cristo fue muy crítico con ellos por eso. No veían el gran panorama espiritual. Así que necesitamos desesperadamente juicio en nuestra guerra espiritual o en nuestra guerra física. Lo necesitamos para empezar. Así que tenemos que perder algunas batallas espirituales y físicas en nuestras vidas si carecemos del juicio de Dios. Necesitamos ese juicio y tenemos que darnos cuenta de que aquí Dios pone el juicio por delante incluso de la misericordia y la fe. Es mucho énfasis en el juicio. ¿Qué asunto de peso es este juicio en nuestras vidas? Es crítico. El juicio de Dios nos da victorias. De eso me gustaría hablarles hoy porque estamos en una guerra espiritual y vamos a tener que dar la batalla. T. Harry Williams escribió libros sobre Lincoln y sus generales y nos da algunas ideas sobre el juicio físico y espiritual. O al menos podemos determinar de ese juicio físico, podemos aprender muchas lecciones espirituales. Así que veamos algunos ejemplos de ese libro. El primero habla de un general, Fremont, y Lincoln no podía confiar en su juicio en general, simplemente no podía. Y ese es un verdadero problema. Varias veces durante la guerra, Lincoln fue cruelmente decepcionado por generales que informaron de victorias que resultaron ser derrotas. Luego habla del general Pope. Tenía muchos de los defectos de McClellan al revés. Era agresivo donde McClellan era tímido, temerario donde McClellan era cauto, al igual que McClellan no podía juzgar la realidad. No podían juzgar la realidad. Un problema de juicio. McClellan magnificaba los peligros. Pope los minimizaba o no los veía. Los defectos de Pope provocaron su derrota en Bull Run. Una gran derrota allí. Si vemos 2 de Timoteo, antes que nada todo el libro es el último de los libros de Pablo y él estaba en la cárcel y a punto de ser ejecutado. Y en ese ambiente escribió 2 de Timoteo. Fue su último libro.
y déjenme ir a 2 de Timoteo 1 y verso 7 y les mostraré algo que dijo en este libro de 2 de Timoteo. Pero a pesar de todos esos problemas que Pablo estaba teniendo y estaba a punto de morir, de ser ejecutado, creo que este libro es uno de los más inspiradores de la Biblia. ¿Y cómo podía Pablo ser tan inspirador en un momento tan terrible, cuando estaba a punto de morir y era inocente? Así son las cosas en este mundo tan a menudo. Pero noten lo que dice en el verso 7 de 2 de Timoteo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, aquí, Dios está dirigiendo justo en esta guerra que estamos teniendo. Y Él dice, en primer lugar, no debes tener espíritu de cobardía. Tienes que superar eso. Y puedes. Y Él continúa hablando sobre el poder del amor y de tener dominio propio. ¿Y cuánto necesitamos eso en este mundo? Este mundo loco. ¿Cuántas personas tienen dominio propio? Es aterrador ver cuántos tienen poco dominio propio. Así que Pablo estaba en esta prisión y no tenía miedo, tenía el poder del amor y tenía dominio propio. No estaba sentado allí con miedo ante los locos que estaban a punto de convertirlo en mártir. A eso se enfrentaba. Sin embargo, piense en el tipo de miedo que crearía que tendría un hombre así se enfrentara a eso. Pero Pablo no lo afrontó con cobardía. No tenía un espíritu de cobardía. Es bastante impresionante si lo piensan. Tenía dominio propio y siguió hablando con el pueblo de Dios y, sobre todo, inspirándoles en un momento muy terrible de la obra de Dios. Tengo un folleto sobre el Evangelio de Juan, el amor de Dios, que les enseñará todo sobre el amor de Dios, y ese amor de Dios los llevará al dominio propio. Debemos tener eso en este mundo si queremos seguir los pasos del apóstol Pablo. Pero de todos modos, ese folleto les explicará todo eso. Luego, verso 8 dice aquí, en 2 de Timoteo 1, en verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences de mí ahora, porque soy un prisionero. No había hecho más que obedecer a Dios y hacer la obra de Dios. Y esta gente quería ejecutarlo y lo hicieron. Hicieron precisamente eso. Pero él dijo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos poder. No cedan al miedo. Tienen que superarlo. Pero ciertamente tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios y eso se discutirá también en el Evangelio de Juan, el amor de Dios. Ustedes pueden comprobar todo esto. No le estoy diciendo nada que no pueden comprobar. Pueden comprobar la palabra de Dios siempre. Y necesitamos urgentemente esa información. Noten, 2 de Timoteo 2 en verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sigan sus pasos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. En mi libro sobre ser vencedor, hablo sobre la ciencia de la guerra espiritual. Es una ciencia, realmente, pero la mayoría de la gente no la entiende. Y los generales de Lincoln, bueno, casi todos ellos nunca lo entendieron y no pudieron ganar victorias. Algunos de ellos prácticamente no ganaron nada.
porque una de las grandes razones fue la falta de juicio. Una falta de juicio. Y tenemos que aprender a ganar una guerra contra Satanás, el diablo y nuestra naturaleza humana y este mundo. Pero noten el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesucristo nos ha escogido para ser soldados y sufrir penalidades. Pablo lo comprendió. Nosotros también debemos entenderlo. Dios va a colmar a su pueblo de felicidad, pero hay aflicciones que tienen que enfrentar y superar y ganar la victoria. Tienen que hacerlo. Pero piensen en este juicio, que es uno de los asuntos más pesados de estos tres aquí. Es el principal, más grande que la misericordia y la fe. Eso lo hace muy, muy importante, extremadamente importante. Solo ese hecho ya me parece asombroso. He aquí otra cita de T. Harry Williams. Él hablaba aquí del general Rosecrans y dice que él no podía juzgar entre lo que era importante y lo que no lo era. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Podemos usted y yo discernir la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es? Mucha gente no puede. Y en este mundo están ocurriendo muchos desastres. Muchos. Esta es una pregunta vital. ¿Pueden comprender lo que es importante y lo que no lo es espiritualmente? ¿Pueden hacerlo? ¿Puedo yo? Bueno, estamos en una guerra y Dios dice que debemos ganar la guerra espiritual, y llegar al reino de Dios. Así son las cosas. En una guerra mundial, la mayoría de la gente no tiene verdadero juicio allí. Así que aquí tenemos que la misericordia viene después del juicio. Bueno, ¿qué pasa si ponen, digamos, la misericordia y la compasión por delante del juicio? Bueno, le darán al enemigo una gran ventaja y cederán demasiado ante él. Su juicio debería decirles que no lo hagan. Él está tratando de matarlos y trabaja muy duro para lograrlo. Así que van a perder batallas, van a perder guerras si no superan eso y desarrollan ese juicio, el juicio de Dios. Es estupendo tener fe, pero si han hecho un mal juicio, miren lo que le va a pasar a su fe. Van a estar usándola, saliendo en fe donde no deben, y les falta juicio. Verán, ustedes deben tener juicio incluso para caminar en la fe, o van a estar desviándose hacia todo tipo de dificultades y peligros y van a perder batallas, todas ellas, si no tienen cuidado. Aquí hay otra cita que les daré del libro Lincoln y sus generales. El general McClellan había llamado victoria completa a una victoria parcial. Ahora llamó desastre a un revés parcial. Estaba dando una buena demostración de su incapacidad para evaluar la realidad de los acontecimientos. No podía decir que era la realidad. Ese es un problema bastante grave. Así que necesitamos comprender la realidad y el juicio lo hará por usted. Noten el verso 26 de Juan 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero Él hace juicio. Primera de Pedro 2 en verso 21 nos dice que sigamos el ejemplo de Cristo. Debemos hacer juicio como lo hace Pablo. Como Pablo y Jesucristo, debemos seguir sus pasos muy cuidadosamente, paso a paso a paso. Eso es lo que significa. Usted y yo debemos hacer juicio.
el juicio fuerte nos da victorias, muchas victorias. Verso 14 de Mateo 12. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Querían matar a Cristo, ¿no es cierto? Verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El juicio divino trae victorias en las guerras físicas y en las espirituales. Pero está usted y estoy yo ganando victorias. Debemos hacerlo si queremos ganar ese juicio final para entrar en el reino de Dios y en su familia. El juicio de Dios gana. Dios nos dice cómo ganar estas victorias. Ganar las victorias física y espiritualmente. Juan 7, en verso 24 dice esto: No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Tenemos que no solo mirar y captar cierta apariencia, verla y pensar que eso es lo que está sucediendo. Él dijo, no, será mejor que tengas más cuidado. Será mejor que realmente mires esto de cerca y hagas juicio aquí y realmente juzgues lo que sea que está sucediendo allí en profundidad, o vas a caer en apariencias y vas a perder la batalla. Quizás una guerra y muchos miles de personas en una guerra física, o millones. Mucha gente juzga según la apariencia, pero nosotros no debemos hacer eso. En verso 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Los que no ven, si pueden tener juicio, verán. Ellos verán. Continúa diciendo, y los que ven sean cegados. En otras palabras, dicen que lo ven por sí mismos. No se dejan guiar por Dios y están ciegos. Ese no es un estado en el que queramos estar. El juicio de Dios nos ayuda a obtener victorias. Tantas personas piensan que pueden hacer estas cosas por sí mismas o pueden pensar que ellos pueden resolver esto, que pueden ver lo que se debe hacer, pero Dios dice no. Si no conocen el juicio de Dios, no van a ver. Sin duda, no totalmente de la manera en que deberían ver. Habrá algo de ceguera allí, pero Dios quita eso. Él hace que veamos, que realmente veamos. No podemos ser ciegos y ganar batallas. Juan 16 en verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando éste venga, éste, debería decir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, podemos librarnos de las cosas equivocadas, pensar que somos justos o pensar que tenemos buen juicio y no es así. Y Dios dice que tenemos que deshacernos de eso. En el Evangelio de Juan, del que les hablé antes, se habla de este consolador. Dios nos da un consolador para realmente confortarnos de una manera que este mundo no puede entender, pero hace confortable su vida y lo aclara todo y su juicio se enfoca si es que seguimos esto. Y luego continúa y dice en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más. Y verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, Satanás el diablo. Dios está a punto de juzgar a este príncipe de este mundo, Satanás el diablo, que es el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4 en verso 4 y Apocalipsis 12 en verso 9. Engaña al mundo entero. Al mundo entero. Capítulo 16 de Juan, verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Ustedes no pueden soportarlas, Cristo lo sabía. Pero vean, tenemos que crecer hasta donde podamos soportarlas. Podemos tomar cualquier cosa que Dios diga y darnos cuenta de que Él tiene un juicio perfecto. Y Él tiene amor perfecto. Y Él sabe perfectamente cómo librar batallas y guerras perfectamente. Eso es un hecho. Él nunca pierde. Él nunca pierde por sí mismo, pero tal vez sus representantes podrían. Eso ciertamente sucede. Pero aquí está la cosa. Si miran los versos 2 y 13, tenemos que seguir creciendo. Dios quiere que sigamos creciendo. Si miran Jeremías 17 en verso 9, habla de que la mente humana es engañosa más que todas las cosas y perversa. Necesitamos ser corregidos. Tenemos demasiado el espíritu de Satanás de nuestra vida anterior. Y por eso tenemos que aprender a vencer todo eso. Y Dios dice que a veces hay que derribar ese árbol para que nos humillemos y seamos enseñables. Y Dios nos enseña. Noten, esto es 2 de Timoteo 1, verso 6 otra vez. Creo que se los di antes, pero quiero volver a leerlo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vean, este es el Espíritu de Dios que debe estar en nosotros y miren lo que nos da, miren lo que sucede si tenemos este don. El mayor don que Dios podría darles es ese Espíritu Santo. El verso 7 dice esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, podemos vencer eso. No tenemos que tener ese espíritu de cobardía que tanta gente tiene y por eso pierden batallas. Necesitan juicio y así es como podemos obtenerlo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que todo el mundo necesita. Esta es la vida que Dios quiere que tengamos, una vida alegre como esa y ganar nuestras victorias una y otra vez, muchas victorias. Pero los generales de Lincoln, la mayoría de ellos ni siquiera consiguieron victorias y tuvieron que aprender algunas lecciones. Espero que más tarde. Pero así fue en la guerra civil. Así pues, el juicio nos conduce a victorias espirituales y físicas. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flory. Adiós, amigos.